La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 100. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a todas y todos. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir en Caminos de Tiza a Alexandra Cohen. Es psicoanalista, docente universitaria, autora de algunos libros que también veremos. Y con ella vamos a tratar de tener otra mirada sobre los temas que habitualmente nos convocan. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz. Con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento, de frente y de perfil. Como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama, enredarnos en la trama por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir. Somos como somos en la voz de Sandra Mianovich, y somos como somos, no sé, los argentinos, los docentes, los escritores, los padres. Bienvenida, Alexandra Cohen. Un placer. Muchas gracias. Tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos temas podemos recorrer? Te agradecemos mucho que te hayas acercado, porque a veces la educación hay que mirarla desde otras perspectivas. Y te cuento, te conocimos porque vos escribís en Diario AR, en el Diario AR, y allí justamente fuimos encontrando algunos temas que hacen a este programa. Me hizo pensar también tus notas, que a veces son pequeños ensayos. Bueno, muchas gracias. Donde vos citás a muchos autores, de lo cual también se deduce que sos una escritora, pero también sos una lectora asidua. ¿Cómo es? ¿La lectura y la escritura son dos caras de una misma moneda? Bueno, te agradezco. Para mí es un elogio que digas que son pequeños ensayos. Efectivamente, yo no me reconozco como escritora. Diría que en esas columnas, sobre todo, que escribo con mucho placer, lo que hago es escribir las lecturas, y a veces las citas tienen que ver con compartir el modo en que voy pensando con otros. A mí me gusta especialmente el modo que encontré para citar, porque no son citas de autoridad, algunas deben ser, no lo sé, pero digo, no lo pienso así, sino como un modo de mostrar ese mapa con el que voy pensando. Y sí, yo diría que, por lo menos para mí, la lectura es antes que nada todo, digamos, lo que me permite pensar, y después la escritura se precipita de esa lectura. En general lo pienso así, me sale así, no me reconozco como escritora en el sentido de
no, escribo, ¿no? Como escribo esas columnas. Claro. Y por eso no te presenté como escritora, no, sino como autora, porque es cierto, ¿no? A lo mejor es otro paso. Estamos viendo ahí una imagen que es en realidad lo que se suele llamar una ilusión óptica, y te quería preguntar, y también lo vamos a poder relacionar con la lectura, allí está, ¿qué ves? ¿Qué ves vos ahí? Bueno, en principio veo una niña de perfil, diría, en principio. Con su naricita pequeña, ¿no? Sí, tiene un sombrero también, sí. ¿Y todo el tiempo ves a ella? No, sé que hay otra cosa, pero todavía no la veo porque una vez que uno ve algo, viste, de esa forma, se queda ahí, después es muy difícil. Ahora ya estoy viendo, entonces, otro perfil de un señor, entonces, mayor con una... sí, ahí lo vi. Y bueno, pensé que podemos relacionarlo también con la lectura. Sí. Vimos en esa ilusión dos miradas distintas. Sí, me parece que la lectura para mí es un asunto fundamental. A mí me interesa mucho pensar qué es leer. Es una pregunta que hago, es una pregunta que hice cuando escribí la tesis de maestría también. Es un objeto ¿no? de investigación que me interesa mucho, que es qué es leer, porque además la práctica del psicoanálisis implica sobre todo la lectura, digamos, no la lectura de libros, la lectura de los textos de los pacientes. Claro. Me parece que es un ejercicio de lectura y sin dudas mi formación como analista diría que es mi formación de lectora, o sea, aprender a leer, que tampoco es que se aprende a leer y ya uno queda ahí, sino que es una práctica que en la medida en que uno siga preguntándose qué es leer, entonces no se va pienso, ¿no? a quedar en lugares cómodos o estereotipados, y me Seguro. parece que ese es el asunto, digamos, leer para disolver lugares comunes, estereotipos. Claro, porque es un concepto amplio, ¿no? Sí. Freire hablaba de lectura del mundo, uno puede hablar de lectura del cuerpo, sí, que es un tema también tuyo. Y bueno, para algunos leer conduce inexorablemente a escribir, pero a lo mejor no es imprescindible. No es imprescindible. Creo que me parece que a veces de la lectura se precipita una escritura porque a uno le da ganas de escribir. Hay autores que a uno le dan ganas de escribir. No sé, a mí me pasa con Roland Barthes. Yo leo a Barthes y tengo ganas de escribir o de pensar algo, o se me ocurre algo. No necesariamente, me parece que son prácticas separadas. Sí creo que al revés no funciona. Escribir sin leer me parece un poco, ya diría, como ridículo, pero sí que la lectura a su vez es una escritura. Quiero decir, por más que uno no vaya y escriba, claro, ¿no? Algunos dicen el lector de alguna manera reescribe el texto. Exacto. ¿No es cierto? Pero también, bueno, se habló mucho tiempo de la lectura como algo placentero. Tanto leer como escribir son trabajosos. Son muy trabajosos, a veces son muy trabajosos, sobre todo porque llevan mucho tiempo, diría. Vos decías que las columnas son como pequeños ensayos. Yo me lleva muchísimo tiempo escribir las columnas, por más que tienen una regularidad. Las escribo cada 2 semanas o cada 1 semana, depende, son 3 por mes. De todas maneras, entre que la pienso y la escribo me lleva mucho tiempo, y sí, porque leer lleva tiempo, en principio, y diría que subrayar lleva tiempo, pensar lleva tiempo, y es difícil porque hoy en día tenemos poco tiempo en general todos, y hay que ver de qué manera uno se hace ese tiempo, insisto, para leer en sentido radical, digo, ¿no? Para leer y que eso... Sí. Tenga algún efecto. Por supuesto que después están las lecturas de entretenimiento que dan placer, más bien, ¿no? No todas las lecturas son iguales. No. Vos en algún momento creo que mencionás el carácter solitario tanto de la lectura como de la escritura. Estamos viendo algunas fotos muy bellas de gente leyendo en soledad. La escritura es seguro una práctica solitaria, ¿no? Sí. ¿Y la lectura? Yo diría que
La escritura es solitaria, salvo que a mí me pasa que cuando yo escribo y cito todas esas ¿no? referencias que pongo, estoy con otros porque estoy pensando con otros. Incluso a veces son citas de, no sé, amigas mías, digamos, con las que conversaciones. Por eso decía, no son citas de autoridad. Y entonces siento que escribo con otros. Por supuesto, la práctica, ¿no? Es efectivamente, uno está solo con la escritura. La lectura, no sé, para mí no es que sea en soledad, sino que uno se sustrae del mundo cuando lee, y en ese momento, no sé, me parece que es un acto solitario sin que digamos que solitario es peyorativo, digamos, es claro. Un estigma, digamos, ¿no? Porque a veces también hay como todo un lugar común de que no hay que ser sociable y no hay que ser solitario, y que la práctica de la soledad, ¿no? Qué terrible la soledad. Sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Si los padres vemos que nuestros hijos están muy solos, nos preocupamos. Entonces, bueno, me parece que sí, es una práctica en soledad, pero en el sentido de una soledad que no se padece, diría, ¿no? En todo caso. Claro, seguro, porque además es buscada, ¿no es cierto? Es buscada, y es verdad que después hay gente que le gusta leer con otros. Ahora no, pero yo cuando tenía grupos de estudio, que ahora no los tengo porque los suspendí por la pandemia, porque para mí era una práctica presencial y era una práctica de lectura con otros, o sea, no es que yo daba clases, sino me gusta mucho ese modo en que circula el saber. Leíamos, ¿no? Con el grupo, y eso era muy, muy lindo. Hay ahora muchas experiencias de leer juntos, de lectura en comunidad, de esto que Daniel Pennac llama dar de leer, o sea, convidar lectura a otros que a lo mejor de una manera individual no se acercarían todavía. A lo mejor es un proceso, ¿no? Sí, me parece que por lo que me han dicho algunas personas, esas citas que yo pongo en los textos, me ha llegado por parte de muchos lectores que van a buscar los libros que yo cito, digamos, también creo que es un convite, ese modo en que yo, digamos, cito las personas con las que estoy pensando. Estamos viendo una lámina ya va a venir, esa cocinera, qué gran gorro que tiene lleno de letras, y la señora parece que está como en plena, claro, el proceso de la escritura que implica además muchas lecturas, ¿no es cierto? Y mucha revisión, y ahí está amasando, ¿no? Sí, me hiciste acordar, hay un texto de Leila Guerriero en el libro que salió hace un par de años, que se llama Teoría de la Gravedad, que ella hace toda una metáfora, una analogía, entre amasar y escribir. Lo hace de manera magistral, no lo podría reproducir acá, pero lo pueden buscar. Es muy, muy lindo como ella, digamos, porque ella además amasa pan, no sé, ella sabe hacerlo. Yo no podría hacer esa analogía porque no lo sé hacer, pero ella sabe escribir muy bien y sabe amasar muy bien pan. Leí Plano Americano, donde están un montón de sus entrevistas, y ahí nos podemos ir metiendo en otro tema, porque uno dice, eso que escribe Leila Guerriero es periodismo, es literatura, y es un cruce extraordinario. Sí. Yo creo que no hay otra persona que lo haga como ella. Soy muy, muy lectora y muy admiradora de sus textos, así que sí, me parece que para mí es literatura eso. Como Barthes, ¿no? Que es crítico literario, pero para mí lo que escribe es literatura. O García Márquez, que toda su obra periodística es periodística, es literaria. Efectivamente no es lo mismo leer un libro de estudio que leer, un texto periodístico, que leer ficción. ¿Por qué necesitamos la ficción? Porque me parece que el modo en que la ficción dice la verdad o dice algunas verdades solo podría, digamos,
esas verdades solo podrían ser dichas de manera ficcional. Me parece que a veces cometemos el error de creer que la oposición es que la ficción es mentira y que la oposición es ficción-verdad, cuando en realidad la ficción articula un tipo de verdad y tiene un efecto de verdad que solo podría decirse de esa manera, ficcionalmente. Eso no quiere decir que sea mentira, justamente, ¿no? Después están, como vos decís, los hechos y el periodismo y las crónicas. Cuando yo decía que, por ejemplo, los textos de Leila Guerriero son literatura o los de Roland Barthes, lo decía en el sentido de qué relación establecen esos autores con el lenguaje, digamos, ¿no? De qué modo amasan el lenguaje, de qué modo hacen sus subrayados, de qué modo, digamos, qué cuidado por las palabras tienen, y en ese sentido decía que son literatura. Por supuesto que no es lo mismo una crónica que una ficción, que una nota periodística, son géneros distintos, pero creo que la pregunta por la relación con el lenguaje se puede hacer en cada uno de esos géneros. Sí, lo que tenemos que ver es si, bueno, y todo eso que el escritor produce llega a todos, porque no llega a todos. Creo que era Isidoro Blaisten que decía que la lectura es una forma de felicidad, pero no lo es para todos. No solo por no poder acceder a lo mejor a los libros, sino por no haber todavía descubierto lo que tienen para ofrecerte. Sí, creo que uno va... Yo podría hablar solamente por mi experiencia de lectora, cómo me fui formando como lector. Uno también se forma como lector, ¿no? Seguro. Y me parece que parte de la docencia, digo, no sé, hablo de cuando fui docente en la Facultad de Psicología, en el grado, después fui docente en posgrado. Digo, me parece que, y leer psicoanálisis, ¿no? Cómo transmitir el psicoanálisis, a mí también me interesa formar en el aula, digamos, un modo de leer, ¿no? Digamos, acompañar a los estudiantes a que se puedan formar en cómo se lee, no en qué leer, porque eso sería transmitirles contenido solamente, ¿no? Que eso es, bueno, más, diría, más fácil, no sé, uno explica un tema y listo, sino ¿qué quiere decir leer? Y en psicoanálisis, como siempre di materias psicoanalíticas, la pregunta de qué es leer me parece fundamental. ¿Qué quiere decir y qué nos pasa, ¿no? Cuando leemos? Ahora, así como nos pasa muchas cosas cuando leemos, también el escritor aparece esta idea de cuánto lo paraliza la hoja en blanco. Y Rilke decía que en esos casos, en Cartas a un joven poeta, le decía al joven poeta, entre en sí mismo y que busque en la infancia, porque ahí va a encontrar material. ¿Te parece que es así? Me parece que puede ser así, no lo pondría como una fórmula, me parece que justamente hay la experiencia de la lectura o de la escritura se opone a cualquier fórmula o a cualquier consejo general, porque me parece que son experiencias muy singulares. Sí creo que hay algo no diría de la búsqueda, a mí me pasa en lo particular que a veces estoy escribiendo y me brotan ciertas cosas, ciertos recuerdos que no sabía que tenía, que incluso nunca había pensado, eso me pasa durante la escritura. Y también a veces pensé que la hoja en blanco a veces no está en blanco, por eso produce inhibición, sino que está llena de fantasmas y que al revés de pensar que está en blanco hay que despoblar la hoja. A veces me parece que está poblada de cuestiones que tienen que ver justamente con que si voy a poder escribir bien, si no voy a poder escribir bien, si voy a ser escritor, si no voy a ser escritor, todas esas pretensiones. ¿Cómo va a ser recibido? ¿Cómo va a ser recibido? Todo eso en realidad a lo único lugar que conduce es a la inhibición, porque la verdad es que lo cierto es que uno escribe y habrá gente que le gusta, gente que no, y etcétera, 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 digamos. En la medida en que uno pueda separarse un poco de esa mirada, es que va a poder pensar algo, diga, después si lo escribe o no lo escribe, lo publica es otra cosa. Claro, y además seguramente uno escribe en primer lugar por uno mismo, y si después eso se transforma en una publicación que llega a todos, es otra historia. Sí. Nos vamos al próximo bloque. Habíamos mencionado algo de la infancia, bueno, vamos a hablar un poco de la infancia y por supuesto de la escuela.
Seguimos con Alexandra Cohen, ahora pensando un poco lo que había quedado pendiente, algo más sobre la infancia. Para muchos una etapa idealizada, y además cada época le fue pidiendo otra cosa, ¿no?, a las infancias. Sí, es cierto que la infancia también es una construcción, digamos, y que cada época tiene su idea de lo que es la infancia. Sí, soy una gran, ¿cómo decirlo?, defensora de la infancia o de las infancias. Me parece que hay que tratar en la medida de lo posible de eso, de preservarlas de ciertos mandatos que a veces hoy en día también, siempre hubo mandatos como, ¿no?, sobre los niños, pero hoy en día hay una proliferación de mandatos que a veces recaen sobre las infancias, que me parece que están un poco apresurados, precipitados, porque como sobreexigidos, sí, hay sobreestimulados, ¿no? Hay muy poca tolerancia a veces, por ejemplo, a que los niños se aburran. Así es. Y sabemos. ¿Es tan grave el aburrimiento? No, yo diría que no solo no es grave, sino que es muy propiciatorio el aburrimiento. Lo que pasa es que ahí me parece que es un problema decir los chicos, ¿no? Cuando se dice los chicos no leen, los chicos se aburren, los chicos esto, pensar primero, bueno, ¿qué hacemos, por supuesto, nosotros? Porque también hay baja tolerancia al aburrimiento por parte de los grandes, ¿no? Entonces, así es. Y esto se da también seguramente con diferencias según el origen socioeconómico y cultural, ¿no? Eso, por supuesto, porque, bueno, como cualquier otra cosa, los consumos también tienen que ver con esas diferencias y los modos en los que los padres se pueden dedicar a los hijos también, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el asunto es, preservando esas diferencias, justamente tratar de... Bueno, eso que yo digo que es, me parece que lo digo, cuando digo lo digo es porque lo repito mucho, que es me apena cuando se les exige a los niños que sean grandes, ¿no? Casi como si les dijeran comportate como un adulto, ¿no? Ya sos grande. Eso se suele llamar sobreadaptación. Sí, sobreadaptación, o porque además como efectivamente, hoy en día los niños pareciera que son mucho más inteligentes que antes, rápidos, claro. porque las tecnologías estamos todo viendo esta imagen, qué fuerte que es, y qué te dice, Alexandra, porque es aplastante. Sí, es aplastante, es agobiante. No sé de qué están hechas. ¿Tiene alguna textura particular? No, los brazos, no. Los padres aplastando a los hijos. Yo diría que ninguno de nosotros está exento, como padres, de aplastarlos un poco a los hijos. Me parece que hay algo un poco inevitable. El asunto es qué grado de interrogación uno tiene respecto de eso, ¿no? Si uno está un poco menos advertido de lo que hace, y que, bueno, yo tuve la posibilidad de analizarme siempre y mi maternidad también transcurrió mientras yo me analizaba y me parece que, por supuesto que el análisis no es el único lugar donde uno puede preguntarse estas cosas, pero quiero decir, en la medida en que uno pueda preguntarse de qué manera está, qué grado de agobio le está produciendo a los hijos, mejor. Sí, el agobio tiene mucho que ver con esta imagen que veíamos o de cuando se dice, bueno, esto no es un tema de chicos, y entonces se aplasta la curiosidad, por ejemplo. Sí, o al revés, cuando todo es un tema para compartir con los hijos y no hay diferencia, y también me parece que se produce como un empuje, como vos decías, a la sobreadaptación, como un empuje a la adultez, ¿no? Que es también un término que me molesta bastante, porque también está en los adultos decir hay que ser adulto, y hay todo un conglomerado de cuestiones ahí adentro, que a veces, insisto, se le pide eso a los niños, que sean adultos. Sí, esto también puede ocurrir en la escuela. La escuela en realidad es además una parte inolvidable de la infancia y de la adolescencia. Ahora, vamos a ver una escena de una película y seguimos por ahí. ¿Cómo no? Mire, ya viene. Buenos días. Buenos días. Este es el mozo. Así que usted ya sabe leer y escribir. Es que durante la enfermedad su padre le ha ido enseñando. Me dijo que era asmático.
Sí, pero ya está bien. Le da vergüenza al pobrecito. Pero mejor que lo tenga por si le vuelve a dar el ataque y no puede respirar. Un beso. Tenga usted paciencia con él. Es como un gorrión y esta es la primera vez que sale del nido. Vamos, hijo. Buenos días. A ver, usted, el nuevo, póngase de pie. ¿Cómo se llama? Gorrión, se llama Gorrión. Venga, acérquese. Responda. ¿O quiere que le llamemos todos Gorrión? Se está meando. Hay que dimensionar lo que es pasar por una situación así para un niño, ¿no? Sí, es bastante cruel la escena, y no porque sea cruel no deja de ser verdad, digamos, y además yo diría que hoy en día sigue pasando eso, de otro modo, quizás, ¿no? Pero estigmatizar es parte del asunto. Quiero decir, no sé si estamos tan a salvo de estigmatizar, de nombrar, de atribuir y de todo lo que eso significa. Y otra vez me parece que el asunto es los docentes, los padres, qué grado de reflexión podemos tener respecto de eso, porque bueno, veíamos una escena como de una escuela supuestamente más tradicional, más conservadora, tratando de usted, pero hoy en día, más allá de todas las diferencias y la flexibilización que hay en la relación entre los docentes y los estudiantes, yo creo que a veces también pasan estas cosas más disimuladamente, porque además creemos que estamos a salvo de este tipo de cosas. Bueno, hay que pensar que hay muchos momentos en la vida escolar donde los chicos pueden experimentar vergüenza, ¿no? O timidez, y entonces ahí qué importante es justamente el rol de los docentes. Y quería tomar dos temas que tienen que ver con la escuela y que me parece que tienen que ver mucho con el psicoanálisis. Uno, retomando ese primer día para ese niño, en realidad, se suele decir que, por lo menos en las familias más tradicionales de mamá, papá, hijos, la función del padre es de corte. La función de la escuela también es de corte, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo sería? Primero porque la escuela es como el primer lugar por fuera de la familia, digamos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, diría que los niños llegan a la escuela, a la institución, con todas esas atribuciones familiares, y en la escuela a veces se las pueden sacar de encima, ¿no? O es un largo camino, pero podría decir que a todo aquello que está afuera de la familia es un lugar donde el niño experimenta además nuevas cosas y nuevos modos de ser, diría, ¿no? Sí, porque efectivamente... Claro. Un espacio que no es la casa, compañeros que no son los hermanos, docentes que no son madre o padre. Sí. Y se empiezan a desconocer, ¿no? Y a experimentar otras cosas. Me parece que sí, que es una gran experiencia también por eso. Vos decías, recordamos la escuela siempre. Yo creo que es porque es ese lugar donde uno empieza a formarse también como en las relaciones por fuera de
la familia. Aunque después la institución escolar tiene lo suyo también, no vamos a poner Seguro. de ese lado la panacea, pero quiero decir, empieza a haber un extrañamiento que es efectivamente, ¿no? Los chicos no son iguales en la familia que en la escuela. Pero es un paso trascendental en la vida de un niño. Ese era un tema. Y el otro tema, que podemos verlo, te lo dejo planteado y lo vemos después de la escena, es el tema del deseo en relación a la escuela, al conocimiento, del deseo tanto de alumnos como de los docentes también. Nos vamos a ver una escena de Merlí. Bien, como la cosa va de vídeos, os hablaré de un filósofo que no os enseñarán nunca, ni en la carrera de filosofía, que seguramente es la que todos escogeréis, ¿no? Se llama Guy Debord. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. Bueno, es un docente que en muchos aspectos uno diría, bueno, bienvenido, porque este diálogo, este vínculo, para quienes han visto por otro lado la serie, este poder, por eso planteaba el tema del deseo, ¿no? Uh-huh. Poder transmitir eso. Sí, las veces que tengo una anécdota que cuento siempre que daba clases y he dado el mismo programa en la materia en la que daba en la facultad durante años, y sin embargo me sentaba a preparar la clase cada vez y las personas que estaban alrededor mío decían, otra vez está preparada, pero si ya la no, bueno, pero no era que yo la supiera o no la supiera, por supuesto que los contenidos ya los sabía, pero pensaba de qué manera, digamos, transmitir algo más que contenidos, ¿no? Efectivamente uno podría decir el deseo de leer, el deseo de saber, el deseo de, qué sé yo, de pensar. Y eso me parece que se transmite más allá del contenido y más allá. Y eso se transmite un poco involuntariamente, diría también, ¿no? Porque uno cree que lo está haciendo y a lo mejor no lo está haciendo y al revés. Por supuesto, me parece a mí que el aula es el lugar propicio para digamos, la experiencia de la docencia es difícil y la situación de los docentes, sobre todo de los docentes, bueno, de los universitarios también, ¿no? Porque los salarios de los docentes universitarios son muy bajos. Es un trabajo difícil también y hay condiciones muy difíciles. En todos los niveles. En todos los niveles. Cada uno con sus características. Sí. Ahora, claro, diría que en la medida de lo posible sería más difícil si uno lo hace mecánicamente, digamos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, si lo hiciera mecánicamente me aburriría, dejaría de hacerlo. Creo que la transmisión es en acto ahí y no tiene que ver con los contenidos, aunque también, sino con eso, la actitud. Con compartir con los estudiantes eso que a uno lo apasiona. Después el estudiante puede, por ejemplo, yo daba materias de psicoanálisis, después puede querer hacer, no importa, psicología cognitiva y bienvenido, pero por eso decía que es más allá del contenido, ¿no? Sí, y es una época difícil también para los docentes porque, bueno, ya desde hace bastante tiempo se aprende también fuera de la escuela, en otros espacios, y bueno, el docente va buscando cuál es su lugar desde que ingresó la tecnología, y por otro lado difícil porque los temas sociales ingresan, por supuesto, a la escuela. Ingresan a la escuela, en mi caso ingresaron a la universidad y me parece que también habilitar que esas
cuestiones de afuera entren es mucho más rico también, porque también propicia la discusión, que también hoy en día está un poco mal vista, ¿no? La discusión, el debate, hay demasiada pretensión de armonía todo el tiempo y se le teme un poco a la discusión. A mí me parece que el aula es un lugar ideal para la discusión. Bueno, ahí vemos un docente con una distancia tremenda y además es fantástica la ilustración porque está representada con alambre de púa, ¿no? Entonces me pregunto, a ver, seguramente no es ni tanto ni tampoco, no es un amigo. Sí, me parece que ni uno es par, y no hay que sobreactuar esa cercanía, digamos. Tampoco hay que sobreactuar que uno es el profesor, tampoco hay que sobreactuar la jerarquía, digamos, ¿no? O la disparidad de lugares, que es obvia. Me parece que... Y eso además los estudiantes se dan cuenta, quiero decir, ¿no? Si alguien está siendo muy demagogo, exacto, o si está siendo muy canchero, si está sobreactuando autoridad, ¿no? Me parece que claro, la autoridad se ejerce de otra manera, se ejerce también, ¿no? De manera, diría... Sí, en la enunciación, en la posición que uno asume en el aula. No hace falta nombrarse y decir, ¿no? Y levantar el dedo y a mí me van a respetar porque, bueno, yo soy el profesor, porque, bueno, ya sabemos lo que generan esas cosas. Por eso se hace la diferencia muchas veces entre autoridad y autorizado. Sí, exacto. ¿No? Sí, la autoridad está dada, ¿no? El profesor, el estudiante. Después, no necesariamente alguien transmite esa autoridad, lo mismo podríamos hacer extensivo a los padres, digamos, ¿no? Me parece que eso no se sobreactúa, que eso se funciona o no funciona, pero para mí parte de que funcione es respetar las diferencias, no solo las diferencias, la diversidad, digamos, entre todos nosotros, sino la diferencia de que un lugar es el del docente y otro es el del estudiante. Sí, el docente tiene una responsabilidad, por otro lado. Por algo está ahí, es también su trabajo y me parece que la demagogia, que funciona con los padres también, ¿no? Los padres jóvenes o modernos que creen que la cosa es que somos todos amigos y que mejor que tomen alcohol en casa para que no tomen alcohol afuera, no sé, que les compran el alcohol, no sé, tengo mis diferencias con eso. Yo fui madre muy joven y sin embargo siempre fui bastante rígida. No me gusta cuando se diluyen las diferencias que me parece que son necesarias, digamos, ¿no? Diferencias en términos de disparidad, de relaciones dispares que habilitan juegos mejores, ¿no? Juegos en el sentido de cosas que se ponen en juego. Bueno, nos vamos al próximo bloque y te voy a dejar pensando en algún recuerdo, alguna anécdota de la escuela grata, ingrata, gratísima, ingratísima, vos dirás. Nos vamos entonces al próximo bloque y enseguida volvemos. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, turno imperfecto de soñar. ¿Y qué será lo que Alexandra recuerda, quedó grabado? ¿Cuál será la escena? ¿Cuál es? Hay dos, una porque me cambié de colegio en cuarto, o sea, hice hasta cuarto grado en un colegio privado, muy tradicional, inglés, que por suerte mi madre se dio cuenta que no iba por ahí, y de ahí pasé a una escuela pública, o sea que el cambio fue muy fuerte y muy bienvenido para mí. En el colegio tradicional tengo muchos recuerdos, pero ahí recuerdo la primera vez que advertí que era miope. Soy miope, soy muy miope, tengo lentes de contacto y recuerdo todavía en el momento en que no veía bien el pizarrón y ahí a partir de ahí es algo que me acompaña hasta hoy, así que lo recuerdo muchísimo. Y después, cuando empecé la escuela pública, yo tenía 11 años en el 83, 82, en el 81, perdón, tenía 10. Y ahí mis padres se separan
y era rarísimo. Una amiga mía y yo, que somos amigas todavía, éramos las únicas hijas de padres separados. Los unió la separación. Y era todo, exacto, y era todo una novedad. Y era, no diría como el tímido, pero más o menos, ¿no? Como, uy, qué raro. Estoy hablando de una escuela pública, en un momento bueno, no tan antiguo, digamos. Los dos recuerdos que tenés son interesantes muy de distintas maneras, ¿no? A los docentes les toca muchas veces darse cuenta ellos de una disminución visual o auditiva de un niño, porque cuando no se dan cuenta que es eso lo que pasa, es cuando ya se empieza a pensar otra cosa, ¿no? Sí, es que delicado. No atiende, todos los diagnósticos posibles. Sí. Pero bueno, en este sentido creo que es muy importante el rol de los docentes. Y en relación al otro que decís, hoy en día también a los docentes, con la diversidad familiar y la diversidad sexual, les tocan muchos temas que hacerse cargo, y no es sencillo, porque toca la experiencia propia. Sí, no debe ser nada sencillo para los docentes alojar esas cuestiones que tienen que ver a veces incluso con cuestiones familiares también. Estoy pensando, ni siquiera ir a extremos, que es ese lugar, esa división muy delicada entre es docente, llama al psicólogo, llama a los padres, ¿no? A veces supongo yo, los alumnos no quieren hablar con los padres todavía y primero hablan con los docentes. Sí, es un ejercicio admirable el de los docentes en ese sentido, sí. Sí, son depositarios de muchos secretos muchas veces. Y hay un tema que tiene que ver con todo esto con los temas con los que a los docentes les toca hoy trabajar, y ya nos vamos a meter en la ESI, en la educación sexual integral, porque también hay un tema que tiene que ver con los adolescentes, el amor, el despertar sexual, y del amor se trata. Palabras de amor sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas 3 frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla, pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor. Amaya y Serrat cantaban palabras de amor. Hace mucho tiempo los docentes decían que los adolescentes repetían en tercer año porque tercer año era difícil porque tenía química y física. Pero pasaron los años y empezaron a decir, no, es otra cosa. Es el despertar, es el primer amor. Y bueno, ese también es un tema para los docentes que está muy ligado a cuánto y por qué incomoda la educación sexual.
No había pensado lo del tercer año, sí, es muy bueno, es verdad que repiten mucho tercer año. Sí, me parece que otra vez, ¿no? Esas experiencias se viven también y pasan por la escuela, lógicamente, porque además es donde más están los chicos a esa edad y porque las primeras relaciones son ahí. Me parece que también es un desafío que cada época nos pone de frente, que es, bueno, cómo alojar los nuevos modos, digamos, de las relaciones, digamos, ¿no? Porque cada época tuvo nuevos modos y cada época tuvo el despertar sexual o amoroso siempre ha sido complicado, quiero decir, ¿no? Siempre, porque es complicado. Uh-huh. No solo el despertar, después también sigue siendo complicado. Sí. El amor y la sexualidad siguen siendo complicados. Me parece que el asunto es eso, ¿no? Otra vez lo que decíamos de la autoridad también y de no sobreactuar, digamos, una demagogia. Y yo diría también que parte del asunto es poder enseñarles también a los que recién empiezan en su despertar sexual y amoroso a preservar su intimidad, digamos, ¿no? Veíamos en la escena de Merlí y Guy Debord, digamos, efectivamente hoy hay una sobrenarración pública respecto de una cantidad de cosas y me parece que una cosa es visibilizar, ¿no? Cuestiones y otra es narrar la intimidad, claro, de manera pública, exhibirla de manera pública. Claro, está ese libro de Sibila que se llama... se llama... Lo he citado muchísimas veces, se me fue. Bueno, ya me iba a acordar, pero ella habla ahí del show del yo. Del show del yo, Y sí. de la espectacularización de la intimidad, sí, ¿no? Sí. Y entonces... los adolescentes hoy, qué difícil es salirse, porque yo una última cosa que te iba a preguntar es cómo te llevas con la época, y cómo te llevas con la época quiere decir cómo te llevas con la tecnología, las redes, los influencers, bueno, la saturación de la información, sí. Con todo este paquete, ¿qué se hace? Yo diría, en principio, no se lo combate, ¿no? Porque me parece que ya es parte de nuestra vida, esté uno o no esté en las redes, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no tengo redes. Bueno, uno no tendrá redes, pero participa de esa nueva subjetividad, lo quiera o no lo quiera. Me parece que el asunto no es combatirla, sino ver de qué modo se pueden pensar los distintos usos de esas tecnologías. Porque efectivamente, yo te diría, yo no estoy tan en contacto con jóvenes, pero sí veo, por ejemplo, cómo colegas recién recibidos narran situaciones no privadas, íntimas de la clínica en las redes sociales. Eso me hace mucho daño porque y he escrito varias columnas en el Diario AR sobre eso, de la espectacularización ya no de lo privado, sino de lo íntimo, porque lo que sucede en un consultorio no es privado, es íntimo. Y me parece que también veo docentes contando cosas de los estudiantes. Hay, digamos, un corrimiento de eso que, bueno, no solo Guy Debord y Sibila y vinieron otros libros más tarde. Me acordé, gracias. La intimidad como espectáculo. La intimidad como espectáculo, pero no nos acordamos el apellido. Sibila. Sí, pero el nombre, no, bueno. Sí. Pero es horrible que nos está faltando porque nos faltan las dos al mismo tiempo. Bueno, vive en Brasil, pero es argentina. Sí. Pero quiero decir, ya venía Ingrid Sarchman, Margarita Martínez, son dos personas que piensan muchísimo la cuestión de la técnica y la subjetividad. Digamos, me parece que efectivamente el asunto es cómo hacer para no pensar que eso ya está dado y que no hay nada para hacer, ¿no? Ni resignación ni combate absoluto. Me parece que el asunto es que sigamos pensando cómo se hace con eso. Claro. Que ya es parte de la vida, digamos, ¿no? Claro. Cómo uno se pone límites, ¿no? También. Sí, yo me pongo muchísimos límites, efectivamente. Digamos, estoy muy advertida que lo que estoy escribiendo ahí es público. Estoy muy atenta a eso. A veces me puede salir mal, pero quiero decir, hay de mi parte una reflexión. Paula Sibila. Llegamos. Gracias. Ay, qué suerte. Bueno, hablando de libros y
para ir redondeando ese tema de los docentes con todo lo que hoy tienen que incorporar inevitablemente, ahí tenemos la foto de Paula Sibilia. Hay un libro, tiene muchísimas décadas, que se llama La sexualidad atrapada de la señorita maestra. Y subrayo esto de la señorita maestra porque muchos chicos y adolescentes, muchos chicos tienen maestras que son madres, de varios hijos, a lo mejor, pero en la escuela sigue siendo la señorita, ¿no? Y la señorita no habla de nada de su vida, no se menciona esto de los hijos, es como si la vida estuviera acotada a lo que se ve al frente. Sí. No sé qué tan aparatoso puede ser eso hoy en día, ¿no? Porque efectivamente no se va a poner a contar sus problemas personales, claro. Pero de ahí a meterse en esa cápsula un poco sagrada, ¿no? Esa cosa sacra de la señorita maestra de delantal blanco, me parece que es toda una posición que habría que cuestionar un poco, sí. Bueno, y decíamos cómo te llevas con la época, por supuesto la tecnología y todo lo que la rodea ocupa un lugar fundamental. ¿Qué otros aspectos de la época te preocupan especialmente en relación a las nuevas generaciones? En principio diría que me preocupa eso, la autonarración permanente y la mostración permanente, porque efectivamente ya hay un nombre de este síndrome de que si no estás en las redes no existís, que tiene una sigla en inglés que no me lo acuerdo, fade out, que es entonces hay toda una cuestión de estar ahí todo el tiempo que es llamativa, y diría que en principio es un momento en el que al haber tanta información por todos lados, vos hablabas creo como del agobio de esa información, hay muchísimo imperativo dando vueltas y mandatos dando vueltas en nombre a veces de la emancipación de los mandatos, o sea, nuevos mandatos en nombre de sacarse los mandatos. Entonces ahora, yo el otro día dije, por suerte mi maternidad transcurrió sin redes sociales, solo había una revista que creo que llamaba Ser Padres Hoy y la consumía muy de vez en cuando antes las cuestiones eran otras, ahora hay una cantidad de personas instituidas en el lugar de saber, porque eso también es algo de esta época, demasiada impostura, demasiada instituciones de saber, personas instituidas en ese lugar, dando cátedra de cómo vivir, y me parece que eso resulta en un padecimiento enorme. Hay mucha gente padeciendo eso. No todo el mundo puede ser distante con eso y decir, esto es una cosa, a mí no me afecta, ¿no? Uno no elige a veces cómo lo afectan ciertos discursos que dan vueltas, por más que uno crea que no, que está advertido, eso te afecta o no te afecta y no lo podés elegir. Entonces me parece que eso ahí es una época de mucha pretensión de figuración, de institución de saber, y mucha gente dando cátedra en todos lados, ¿no? Explicando cómo hay que ser madre, cómo hay que ser padre, cómo hay que deconstruirse, cómo no hay que, cómo tener relaciones sexuales, cómo es la sexualidad. Claro. Hay demasiado pedagogo en áreas que me parece que son lo otro de la pedagogía, digamos. Claro, y el tema ahí sería cómo es importante que los chicos y los adolescentes sepan a dónde recurrir si quieren tener información válida. Pensaba también, cuando mencionabas todo esto, que el currículum casi pasa a ser cuántos likes tenés en el Facebook o donde sea, en cualquier red, y cómo eso pasa a formar parte de la imagen que los demás le devuelven a cada uno de quién es.
Sí, eso estuvo siempre en términos de la mirada de los otros, pero ahora está amplificado y es una época muy tirana en eso, ¿no? Porque el espejo siempre es muy tirano, porque en general, digamos, si uno tiene muy presente la mirada del otro, en general eso en algún momento hacia la tiranía va, aunque te digan sos una genia, eso también, digamos, ¿no? Porque uno le debe obediencia a eso en todo caso. O sea, no tiene que ver con el contenido de esa mirada, sino con tener la mirada del otro encima. Eso ocurrió siempre, por supuesto, porque la mirada del otro, digamos, nos constituye y no es tan fácil sacársela de encima, pero hoy está amplificado y además está muy, diría eso, ¿no? Como tiránico, porque además nadie narra en las redes sociales sus fracasos, entonces parece que, ¿no? Que a todo el mundo le va muy bien, y construir la distancia con eso también lleva mucho tiempo, decir eso es una red social, no es la vida, claro, o no es solo eso la vida, también lleva mucho tiempo y aprendizaje. Bueno, nos vamos a tus libros. ¿Qué te parece? Bueno. Creo que escribiste 3 libros. Vamos a mencionar básicamente estos 2. El primero, y sin embargo, El amor, un renglón. ¿De qué se trata? Del elogio de lo incierto, porque justamente me parece que hay muchos discursos alrededor del amor en estos últimos años, hay una estigmatización del amor y, como diría Barthes, lo que está reprimido hoy es el amor y no lo sexual, ¿no? Pero bueno, me parece que el lugar de lo reprimido, digamos, tiene especial énfasis. Y Un cuerpo al fin, ahora lo vamos a ver. Bueno, el tema del cuerpo importantísimo en esta época, ¿no? Sí, los 2 libros diría que son parecidos en términos de que tienen que ver con mi lectura desde el psicoanálisis, pero no son libros de psicoanálisis. El elogio mayor que yo recibí fue de una psicoanalista que yo admiro mucho, que me dijo que son libros escritos por una analizante, son libros de psicoanálisis escritos por una analizante. No pretendo enseñarle nada a nadie. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Fue muy grato tenerte, Alexandra, y me voy a despedir de todos. Y en realidad volviendo al punto de partida, porque lo que queríamos era esto, poder tener otra mirada. A veces hablamos solo entre educadores, pero qué bueno tener la mirada de filósofos, de escritores o de psicoanalistas como hoy. Le agradecemos una vez más a Alexandra Coan y a ustedes hasta la próxima semana. Auspició este programa. CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.